Es un placer para mí presentarles al director del festival y también escritor Carlos Battaglini y a la invitada del día de hoy, Elizabeth Duval, a quien agradecemos su presencia en el día de hoy. Por último, invitarles a seguirnos en las redes sociales para que se puedan enterar de las novedades y de algún cambio si lo hubiese. Muchas gracias a todos por estar aquí, que disfruten de la charla. Después del llenazo del otro día y el de hoy es un poco complejo de Shakira, así un poco, ¿no? Bueno, que muchas gracias por volver a llenar la sala. Queríamos agradecer a los patrocinadores, por supuesto, porque para que este festival sea posible tenemos el apoyo indispensable del Ayuntamiento de Tías y también el de Yaiza, el Ayuntamiento de Arrecife y el Servicio de Publicaciones del Cabildo. Y después también tenemos la ayuda de Caja 7 y de Bodegas El Grifo. Me imagino que habrán visto los programas ahí en sus asientos. No se fíen del todo del programa, porque a veces cambiamos los emplazamientos, como puede ser el de la próxima charla de Cristina Fernández Cuba, por ejemplo, va a ser aquí. En principio estaba pensado que fuese en el teatro, pero va a ser aquí. Les recomiendo que estén atentos a la página web, porque ahí sí que vamos actualizando todo, y a las redes, que nos pongan me gustas en Instagram, que nos seguidores para ir creciendo. Saben también que hay un canal de YouTube donde vamos colgando las charlas, y ahí tienen todas desde la primera edición, más de, no sé, 16 charlas llevamos ya. Esta edición, como saben, nos trasladamos al sur de la isla, a Puerto del Carmen, Fariones, La Tiñosa, como lo quieran llamar. A mí me gusta llamarlos Fariones, pero sé que hay discrepancias al respecto. A Elizabeth le gusta más La Tiñosa, que ahora va a decir eso. Y bueno, ya centrándonos en Elizabeth. Mira, Elizabeth solo tiene 25 años, pero ya tiene un extenso currículum a sus espaldas. Ha estudiado filosofía, filología en París, y con solo 25 años pues tiene varias novelas a sus espaldas: Reina, Madrid será la tumba, tiene ensayos como Después de los trams, hay otro que se llama Melancolía, y también ha escrito poesía, ha escrito poemas, tiene libros como Excepción, Poserótica, etcétera, etcétera. Es una máquina de producir. Yo la verdad es que la admiro mucho, la forma que tiene de trabajar y de sacar a la luz una cantidad de obra tremenda. Y también saben que participó en política, que estuvo implicada en movimientos políticos de izquierda, es articulista, es comentarista, o sea, es absolutamente de todo. Así que yo lo voy a dejar aquí, le vamos a dar la bienvenida a Liz y ya nos centramos en ella. Así que, cuando quiera. Sí. Bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias, encantada de estar en La Tiñosa. Encantada de estar en La Tiñosa. Bueno, eso es una buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo llamar a este sitio, a esta ciudad, entre comillas? Mira, Elizabeth, yo te voy a decir cuatro palabras y tú dices a partir de ahí a ver qué tal. Te voy a nombrar la ciudad de Alcalá de Henares, Plasencia, la ciudad de Barajas, y te voy a decir un número, el número 14. A ver ese logaritmo, ¿qué es lo que te dice? Claro, es en parte como si fuera de repente la inteligencia artificial y le pidas a ChatGPT con un prompt que a partir de eso te elabore algo, ¿no? Bueno, lo primero, muchísimas gracias al Festival de Literatura de Lanzarote por la invitación para estar hoy aquí, y muchas gracias a todas las que habéis venido también. Es un gusto estar en Lanzarote
y ver una sala tan llena para conversar sobre cultura, para hablar también de literatura de forma general. Me hiciste un poco de spoiler contándome que en parte el formato de estas charlas que planteas tiene que ver con la obra de las autoras y los autores a quienes invitas, pero también con su vida, ¿no? O con una especie, en parte, de recorrido o periplo vital. Y tú me has dicho que no quieres preguntar demasiado, intervenir demasiado dentro de la conversación, pero yo creo que también está bien que repreguntes, por si acaso yo me voy por las ramas o tengo tendencia a irme por las ramas en algún momento, ¿no? Intentando hacer, como muy brevemente, ese recorrido biográfico de alguna manera. Yo nací en Alcalá de Henares, que es una ciudad cercana a Madrid, una ciudad de la Comunidad de Madrid. Es lugar que ha visto nacer a algunos nombres ilustres con los que no osaría yo compararme, de no solamente la literatura, también de la historia general de España. Particularmente pienso en Cervantes y Manuel Azaña, ¿no? Que son dos de las personas más relevantes que han nacido en Alcalá. Pero la verdad, no sé compararme entre otras cosas porque tampoco tengo yo muchísima experiencia o muchísimo recuerdo como alcalaína más allá de haber nacido allí. O sea, mi experiencia de Alcalá se limita a nacer allí, vivir relativamente cerca y luego, a los 4 años, una cosa así, marchar a Plasencia, que es una ciudad que no es ni siquiera la capital de provincia de Cáceres, Extremadura, que está al lado del Valle del Jerte, conocido sobre todo por su producción de cerezas, unos paisajes absolutamente preciosos, muy idílicos, pero que, como toda Extremadura, también se conoce en parte por su vaciamiento, por la despoblación y depresión de la propia provincia de Cáceres y la situación de la provincia de Cáceres, y que fue realmente donde yo pasé mi infancia y crecí, en una urbanización de allí de Cáceres, aunque no me quede absolutamente nada de acento placentino, que tiene la costumbre, por ejemplo, de acabar los diminutivos con ino, ina y no con ito, ita, pero eso es una cosa que por distintas influencias a lo largo del tiempo se me ha ido olvidando. Crecí allí sobre todo con mi madre y con parte de la familia de mi padre. Mi padre fue particularmente una figura bastante ausente por distintos motivos en todo lo que tiene que ver con el mundo de la infancia, y mi madre trabajó y ha trabajado toda su vida como camarera de piso, limpiando habitaciones de hoteles, primero en Baraja, que ahora llegaremos también, ¿no? Por esa pertenencia también a Barajas, pero no solamente habitaciones de hoteles, sino también, por ejemplo, limpiando el cementerio municipal de Plasencia en algún momento dado, limpiando casas, o sea, dedicándose, digamos, a eso para ganarse ya la vida y también para sacarme a mí adelante. A los 10 años, una cosa así, es cuando desde Plasencia nos mudamos de regreso a Madrid. Y al ir a Madrid, el primer lugar en el que estoy es el antiguo pueblo de Barajas, ¿no? El casco histórico de Barajas. Seguramente a lo que más asociéis Barajas sea al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, pero antes de tener ahí un aeropuerto, Madrid era uno de tantos municipios y de tantos pueblos, Barajas era uno de tantos municipios y tantos pueblos que fue absorbido por Madrid cuando en el siglo XX va incorporando municipios como Vallecas, municipios como Carabanchel y también el municipio de Barajas. Y que con esa expansión del aeropuerto se va también dedicando sobre todo al sector servicios, se va dedicando a esa hostelería y ese turismo, que yo creo que es una situación que seguramente a quienes seáis de aquí, de Lanzarote, os resulte de algún modo familiar. O sea, Barajas tiene ese efecto puramente turístico o como lugar más o menos de paso, y tampoco es un lugar al que yo sintiera nunca tantísima vinculación, precisamente por ese carácter tan transitorio, tan fugaz de alguna manera. Es un barrio de Madrid en el cual
tú escuchas, ya lo escuchas en el resto, pero escuchas todavía más el sonido de los aviones que se alzan y cogen el vuelo, porque están bastante cerca de casa y no es tampoco el mejor conectado de los barrios de Madrid. Yo empecé a estudiar el instituto, la ESO, en Barajas, en un colegio que ve allí, que era un centro concertado católico, no por ninguna fe particular, ni por nada vinculado con una fervorosa creencia católica que tuviera yo, que no tenía, sino más bien porque era el centro que estaba más cerca y que más convenía a donde estaba, hasta que a cosa de los 14 años yo empiezo a hacer el tránsito como persona trans, y en ese momento ese centro en el que yo estaba plantea, y además esto lo plantea en Semana Santa, lo cual es una exhibición de buena fe y caridad cristiana extraordinaria, si no sería más conveniente que ellos realizaran alguna mínima labor de adaptación e integración dentro del centro, que yo me cambiara de centro educativo o de centro escolar. Y entonces... Eso fue en el Colegio San Pedro. Sí, y San Pedro Apóstol. Y entonces, como, claro, tampoco va una a quedarse en los lugares en los que no es bienvenida, nos mudamos de Barajas al barrio de Arganzuela, más en el centro de Madrid, pero en el sur, y empecé a ir al centro San Isidro. Esto como brevísimo y rápido recorrido de la infancia. Claro. Yo te preguntaba hoy si te sentías extremeña, y me decías que y te quedaste pensando, y al final llegaste a la conclusión de que de lo más que te sentías eras madrileña. Dije madrileña afrancesada. Afrancesada, claro. Luego pasaremos a la etapa de París. Claro. Quería también, claro, habrá sido obviamente un punto de inflexión total esos 14 años cuando estás en esa época de transición. Creo que hay un momento también importante que le envías una carta a tus padres, donde de alguna manera quieres expresarte y explicar que quieres darle un giro importante a tu vida. Sí, como... Y a partir de eso podemos también hablar un poco de algún modo tangencialmente de lo que tiene que ver con la vocación de la literatura, con la vocación de la escritura, ¿no? O sea, para mí la escritura es algo que viene de mucho tiempo antes, ¿no? Yo me acuerdo de lo mucho que disfrutaba, por ejemplo, ya en el colegio, en la escritura de poesías, o me acuerdo sobre todo de la actividad de la lectura como una actividad que disfrutaba fervientemente. Para desesperación en muchas ocasiones de mi madre, a la cual le gritaba un poco que fuéramos a una de las bibliotecas municipales que había en Plasencia y que yo cogiera 5 o 6 libros para llevarme a casa, y que poco tiempo después, o en menos tiempo del que a ella le hubiera gustado, quisiera ya que volviéramos a la biblioteca para querer devolver esos libros y extraer otros, ¿no? O sea, yo tenía desde muy joven como un hábito muy voraz en todo lo que tenía que ver con la lectura y con el hecho de leer, y una relación como muy estrecha, de forma general, con los libros. Sin embargo, tu familia no. Claro, ¿no? Y una relación que tampoco me venía de casa, ¿no? O sea, mi madre no es que no tenga estudios universitarios, es que, hasta donde yo creo, si no me equivoco, no acabó el bachillerato porque cuando yo nací, ese fue el segundo matrimonio y tercer embarazo de mi madre, ¿no? Mi madre se había quedado embarazada muy joven, en unos años en los que además, como en su familia, abortar no es que estuviera muy buen visto. Entonces, con 15 años se casa con su primer marido. ¿Con 15 años? Sí, con 15 años. Wow. Con 15 años se casa con su primer marido, una relación que luego pues tampoco fue como la mejor de las relaciones, pero lo que le dice básicamente su madre es como, has salido por ahí, te has echado un novio, te ha embarazado, esto tiene consecuencias, ve a la iglesia y cásate.
¿no? Fundamentalmente, para que todo esté un poco en orden. Y entonces ella no continuó sus estudios y luego prosiguió como trabajando en aquello que podía hacer y en lo que podía encontrar y lo que podía dedicarse. Entonces, por esa parte de la familia, desde luego que no había como ningún tipo de hábito lector o de costumbre o hábito de la lectura. Y tampoco realmente por la parte de la familia de mi padre, donde mi abuela ha trabajado, por ejemplo, regentando un bar o en diversos trabajos, mi abuelo llevando la distribución y recogida y suministro de unas máquinas tragaperras, o en un taller también en cuestiones de mecánica. No se trata, que digamos, de una familia de un grandísimo capital cultural o de un capital acumulado a través de los libros o a través de la lectura, ¿no? O sea, mi vinculación y mi iniciación a los libros tuvo mucho que ver, uno, con lo estrictamente referido al currículo escolar, ¿no? Y lo que una aprende en las clases o de profesores que logran, de algún modo, que permee eso en la cabeza de una, y también con aquello a lo que podía acceder a través de Internet y a través de bibliotecas públicas, fundamentalmente. Claro, ahora que hablas de Internet, se me ha venido a la cabeza las pantallas, como no, en estos tiempos, pero por lo visto eras una gran aficionada a los videojuegos, que llegaste a tener incluso un nivel importante en juegos conocidos. Sí, no sé dónde lo decía, pero es verdad, por ejemplo, en el League of Legends llegué a ser platino. Que eso es como cinturón negro. Bueno, no es el mayor de los cinturones, pero es un cinturón que está bastante bien, ¿no? Como sí. En su momento la distribución de las ligas era bronce, plata, oro, platino, diamante, luego challenger, y yo llegué hasta platino. O sea, tenía buen nivel, no se me daba mal. Pero eso sobre todo es una consecuencia de pasar muchas horas y mucho tiempo delante de la pantalla. Tiempo en parte provechoso, tiempo en parte ocioso, del cual no derivaba completamente nada más. Pero retomando hablar de eso, ¿no? Como esta cosa que comentabas de la carta, y que yo también, que expresa un poco ese punto de vocación o expresión a través de la escritura, o de poder expresarse a través de la escritura, a mí en aquel momento, con 14 años, me resultaba tan difícil o tan incómodo expresarle a mis padres o salir del armario de cara a mis padres o decir, ¿no?, que quería hacer ese tránsito, que la única manera realmente que hallé para poder hacerlo fue redactando en el ordenador un documento Word que yo pensaba inicialmente que fuera un soporte para poder hacerlo, leerlo yo a partir de ese documento Word, pero que luego realmente acabó siendo simplemente darles a leer el documento Word porque no podía yo leerlo, ¿no? Tuve la suerte también, como en ese momento, de contar con el apoyo de mi familia, tuve la suerte de contar con el apoyo de mi madre, pero para mí era como un momento de enorme angustia y gran tensión, ¿no? Que después no lo ha sido. O sea, siempre he comentado, dicho un poco, que al final también ese componente de mi vida, al menos en lo que respecta a la creación artística o a la creación literaria, es lo de menos, ¿no? O no es una de las cosas en las que me he centrado. Tampoco en la labor en política o en el activismo es esa una de las cosas en las que realmente me haya como centrado más. Y en relación a eso, aparte como de cosas como ese episodio de momento del colegio donde me invitaron a irme, como no es una cosa que haya ido como con mucho drama o con grandísima angustia o tristeza. Sí, no, y hoy hablábamos que se te ve como muy serena, por lo menos en este estado de tu vida. No te conocí en otra época anterior. Empiezas a escribir ya desde muy joven eres muy productiva. ¿Recuerdas tus primeros escritos? ¿De qué iban? ¿Qué género? Bueno, le decía también que cuando en esta cosa de verme muy serena, ahora me ves serena por amplificado, porque justo vengo de una residencia creativa y literaria en las afueras de Barcelona, en Llinars del Vallès, del Laboratorio de Arts Contemplatives,
que aparte es una residencia artística para artistas multidisciplinares, para pensadores, para escritores, en fin, para artistas en general. La lleva, es uno de los proyectos que lleva a cabo una comunidad muy joven budista que vive allí, entre otras cosas, en las afueras de Barcelona, y entonces vengo de haber estado como durante 2 semanas, aparte de muy concentrada escribiendo, preparando mi próxima novela, haciendo meditaciones diarias todos los días a cosa de las 8 de la mañana, ¿no? Entonces esto también contribuye a estar un poco zen o transmitir cierta energía de relajación o cierta energía de paz, aunque es verdad que suelo ser serena de habitual, ¿no? No sé si alguno de por aquí, alguna de por aquí me verá en las tertulias políticas del mediodía o por las mañanas, pero también es verdad que ahí tampoco suelo sulfurarme demasiado, ¿no? No suelo enfadarme muchísimo, aunque a veces habría motivos. Claro, sí, es difícil. Pero en esto que decías de los primeros escritos o las primeras cosas que yo escribí, aparte de como esos poemas o los ejercicios como muy típicos de escritura cuando uno es joven o cuando uno está en la escuela, yo creo tenía una cosa como... Yo hacía como muchos proyectos de formato libro o formato de cosas como más episódicas, aunque creo, también porque tener en cuenta eso, yo nací en el año 2000, ¿no? Entonces crecí mucho también con todo lo que tiene que ver con foros, con internet. Parte de las primeras cosas que escribiera seguramente eran cosas del estilo un fanfiction o obra derivada de Harry Potter, ¿no? Como este tipo de cosas. Y luego ya como obras un poco de ficción propia o intereses imaginativos. Me acuerdo de un proyecto de novela que intenté desarrollar como a los 16, 17 y del cual escribí en realidad bastante, pero que dejé como un poco aparcado también porque hacía la evaluación o hago en retrospectiva la evaluación de que la ambición que tenía ese proyecto o lo ambiciosa que yo era para ese proyecto excedía demasiado lo que eran mis capacidades con 16, 17 años, ¿no? O sea, no podía llegar a abarcar todo lo que quería abarcar de alguna manera cuando quería hacer eso, ¿no? Y luego, antes de publicar como algún primer libro, yo había ido como publicando en internet o en Instagram como poemas o cosas, ¿no? O sea, como en 2017, en 2018. Ya tenía una cuenta de Twitter, me ha cambiado el nombre, pero mi cuenta de Twitter sigue siendo la misma que era en 2014. Bueno, de hecho, no estoy segura de haber borrado los tweets de 2014, 2015, 2016. Pero tampoco quiero comprobarlo. Por si acaso. ¿No? Ni quiero hacer el ejercicio de búsqueda. Pero como ya he publicado unas cosas en ese momento, y fue en 2017, donde más había hecho como algunas cosas, por ejemplo, de teatro, de dramaturgia, de teatro, pero un poco por carambola y un poco por azar, donde me contactaron, por ejemplo, para preparar una antología, que fue la antología de cuadernos de Medusa, ¿no? Para la cual escribí un relato titulado Memorias del Ático, ¿no? Que la mayor inspiración para ese relato eran las memorias o cuadernos del subsuelo de Dostoyevsky. Claro, estamos por aquella época, me imagino que ya estaba, por aquella época ya estaba joteando la ciudad de París, ¿no? Que al poco, bueno, te irías allí al poco. Quería preguntarte por qué te vas a París, porque, bueno, es un lujo irse a París, pero ¿cómo surgió toda esa aventura? Claro, uno de los puntos como origen de eso fue cuando hice ese cambio del instituto, ¿no? Colegio en el cual estaba, a San Isidro, en el centro de Madrid. A mí una cosa que también siempre me ha gustado mucho ha sido complicarme la vida, ¿no? Entonces, cuando me cambié,
en el centro nuevo al que iba, aparte de todo lo demás, pero tenían lo que antes de bachillerato se llama sección lingüística francesa y en bachillerato se llama programa Bachibac, que es el doble programa bachillerato baccalaureat francés, que es lo que ofrecen la Comunidad de Madrid, también en Cataluña y en algunas más comunidades, algunos centros públicos y del cual acabas con un doble título, con la titulación del bachillerato español y la titulación del baccalaureat francés. Y entonces yo, que me cambiaba como en mitad de curso y ya, sobre todo por internet, ¿no? Tenía como muy buen nivel de inglés, sabía muy bien inglés, dije, bueno, pues voy a complicarme la vida y aprender otra lengua. Y me metí en mitad de curso al programa de la sección francesa y luego entré también al programa del Bachibac para hacer el doble bachillerato. Y esa idea como se fue conformando sobre todo al contacto, yo creo, un poco con filosofía y literatura francesa a lo largo de bachillerato, ¿no? Y conforme iba avanzando también el bachillerato, y también porque tenía ganas de irme, ¿no? O sea, no quería, no me convencía la idea de quedarme quieta en el lugar del que era, o de quedarme en Madrid, o de quedarme como en casa de mis padres, pues fundamentalmente junto a otra compañera de clase y amiga, ¿no? Que también tenía un poco esa misma expectativa. Lo que hicimos fue, cuando llegó el segundo bachillerato, estamos sacando todo, en el programa, ¿no?, de admisiones y aplicaciones para universidades francesas, pedimos cómo era la admisión en varias universidades francesas. A mí me concedieron lo que yo quería hacer, pero que era mi segunda opción, no era la primera opción, que era el doble grado de licenciatura en Filosofía y Filología Francesa entre dos universidades, París I, Panteón Sorbona, y París III, Sorbona Nueva, y junto a mi compañera nos cogimos un piso que fue muy difícil de encontrar en las afueras de París, en un pueblo llamado La Queombrie, del cual, para llegar hasta París capital, o en concreto para llegar a esta universidad, tenías que coger como 20 minutos de un autobús que llevaba del pueblo a la estación de cercanías más cercana, luego en la estación de cercanías, la red de cercanías, hasta llegar al centro de París, que eran otros 40 minutos, y luego el metro para llegar a esta universidad, lo cual era como un trayecto matutino de 1 hora 20, ¿no? Que de hecho en Reina, por ejemplo, hay algún momento en el que cuento eso, diciendo que hubo algunos días, algún semestre, que en este afán de complicación como segunda lengua extranjera me había cogido la universidad ruso, del cual todavía conservo la capacidad de leer en el alfabeto cirílico y el conocimiento de algunos números, tipo Ainet, Vach, Tiri, Fiter. Y como tenía ruso a las 8 de la mañana, había días en los que estaba tan cansada de haberme levantado como a las 6 menos cuarto para luego coger el autobús y llegar como a tiempo, que casi me quedaba como dormida en la clase del puro agotamiento, claro, ¿no? Pero fue como más o menos la historia de llegada allí, y fue un primer año muy, muy duro, ¿eh? O sea, París es una ciudad a quien llega, que a pesar de que tiene muchas cosas maravillosas, pero es una ciudad que puede ser fría y que puede ser hostil, sí, metálica y tosca. Sí, sí, sí. Bueno, te preguntaba también antes qué queda en la Sorbona de aquel ambiente del 68, de Sartre, de Marcuse, de todos esos movimientos libertarios que influyeron en toda aquella generación. ¿Queda algo de eso en la Sorbona? O sea, como hay un punto ahí, ¿no?, también en el que hay que hacer un poco la separación. Claro, por ejemplo, quien estudia en París, en el primer año en el que estudia en París, no estudia en absoluto en lo que eran los antiguos pasillos de la Sorbona, ¿no?, sino que estudia en un centro mucho más reciente, inaugurado en los años 70, mucho más feo, que tiene como una especie de arquitectura brutalista de torres, que a quien quiera de repente entrar en los pasillos de la Sorbona o los pasillos por donde caminó Descartes le va a parecer una cosa completamente horrorosa. Y luego ya a partir del tercer año en la facultad sí que paseas un poco por un sitio mucho más bello, mucho más estético, encuentras unos anfiteatros con unos cuadros como preciosos, ¿no?
Pero el lugar en sí, los primeros años, no tiene tanto glamour ni tiene tanto encanto. Lo que sí sucedió, que es lo que está contando en Parte en Reina, sobre todo el primer año en el que yo estuve allí, una cosa que al menos París sí que seguía manteniendo mucho, no sé ahora cómo estará, ¿no? Desde hace ya 7 años. Hace bastante, en realidad, ahora que lo pienso, pero era como el pulso de movilización social. Ese año, en 2018, justamente el gobierno de Macron, el primer gobierno de Macron, estaba intentando pasar una reforma que lo que iba a hacer era aumentar las tasas universitarias de matriculación muchísimo, en gran medida, para estudiantes extranjeros de fuera de la Unión Europea. Y de hecho a mí me pareció como una cosa bastante bonita, pensándolo en retrospectiva, que hubiera una movilización estudiante muy fuerte en relación con eso, porque a muchísima gente que se estaba movilizando en ese momento era una medida que no le afectaba, ¿no? Era una medida que no iba a tener un impacto realmente sobre sus vidas, y que sin embargo consideraban que ese encarecimiento, ¿no? Ese quitarle oportunidades a gente que venía a estudiar a París, y hay que tener en cuenta para esto que algo que es más o menos desconocido fuera, pero la universidad francesa, la universidad pública francesa, es en lo que tiene que ver con la tasa de matriculación muy barata. O sea, puede salir un grado o un máster por 10 veces menos de lo que saldría un grado o un máster en la Universidad Complutense a nivel de tasa de matriculación. O sea, si un máster puede costarte, o más, porque si un máster puede costar, no sé cuánto cuesta en la Complutense en realidad, pero si un máster puede costarte 2.000 o un grado 2.000, la tasa de matriculación en París, cuando empecé, podía ser de 270 euros. Claro. ¿No? Porque todavía se conservaba, en parte, como un cuidado también a la universidad pública como institución que tenía que estar, aparte del sistema de selección que era más difícil, ¿no? Pero abierta relativamente a todos. Y yo me acuerdo como de estar allí, de momentos de bloqueo de la facultad, de huelgas de estudiantes, de grandísimas manifestaciones en ese momento. También coincidió poco después con lo que fueron las manifestaciones de los chalecos amarillos. O sea, Francia, a pesar de todo, una cosa que sí que ha conservado, que yo creo que conserva, es un grandísimo pulso de movilización social y de movilización en la calle. Aunque claro, de esos cafés, del Café de Flore, ¿no? Del espíritu de cuando se monta Vincennes o de la Universidad Regional de Saint-Denis, no sé yo si queda tanto. Y ese ambiente revolucionario, por llamarlo de alguna manera, digamos, ¿desarrolla tu activismo o ya venías de España revolucionada? Pues no, o sea, ya venía de España como muy politizada y con muchas lecturas además como muy políticas. O sea, de hecho yo creo que una cosa curiosa es que ese ambiente en parte, más que desarrollar más mi activismo, yo creo que generó de algún modo frustración o algunas frustraciones, ¿no? Porque en Francia una cosa con la que también te topabas de algún modo continuamente eran los límites de esa movilización social o los límites de esa movilización en la calle. O sea, tener que tener en cuenta que desde ese momento Francia ha sido un país que ha tenido sin parar gobiernos conservadores y que gran parte de esas reformas que han recortado derechos sociales se han llevado a cabo a pesar de todas las protestas que se han hecho, ¿no? Y muchos de los que más creían en la facultad, por ejemplo, en ese gran sueño de la revolución por venir, aunque fuera amiga suya, y simpatizara de alguna forma con ellos, yo también los miraba como con cierta forma de escepticismo, ¿no? o con cierta forma de cinismo ante lo que fuera esa ilusión o lo que luego acaba siendo como la proyección de una grandísima expectativa que acababa generando como más decepción y frustración con lo que hacían que otra cosa, ¿no? Era un equilibrio como realmente muy complicado. Pero yo, o sea, ya llegué a la universidad estando muy
muy politizada, y también por eso como no participaba, como de esas asambleas generales, participaba, o sea, tenía como muchos amigos y estaba en esos bloqueos de por la mañana de la facultad, que además eran una cosa muy de andar por casa, que era particularmente posible en la facultad en la que yo estaba y que seguramente en muchas facultades de España no sería posible, porque uno de los mecanismos para hacer esos bloqueos era tan simple como que ese edificio estaba constituido por 3 torres vinculadas por un pasillo en la parte de abajo, había ascensores para cada una de las torres, las clases están distribuidas en esos ascensores, y entonces, para hacer el bloqueo y suspender las clases de ese día, lo que hacían una parte de los estudiantes quienes se movilizaban era colocarse delante de las puertas de los ascensores, bloquear los ascensores hasta que llegaba un punto en el que veían que nadie iba a poder acceder y se suspendían oficialmente las clases. No era el más complejo los mecanismos. Y funcionó hasta que funcionó, y hasta que la universidad lo toleró, hasta que dejó de tolerar que eso se hiciera, ¿no? Pero dio como para muchos días también de movilización social y de bloqueo, también un poco de refinamiento poco a poco de los métodos. Vale. Y siguiendo con Francia, pero pasando ya a tu obra, en el año 2020, me imagino que todavía sigues en París, publicas Reina, que es una especie de diario. ¿Qué nos puedes decir de Reina? Sí, más Reina surgió en octubre de 2018, noviembre de 2018. Yo había recién empezado a vivir en París, que estuve allí 4 años, y me acuerdo, como ya nos conocíamos por Instagram, por Twitter sobre todo, de seguirnos, pero un momento en el cual la autora, poeta, también editora, Luna Miguel, me dijo que ella estaba como unos días de paso en Francia, en París, junto a otros cuantos autores, Elena Medel, Unai Velasco, que hacen una cosa en una universidad de por allí, y que a ver si podemos aprovechar y tomarnos algo, ¿no? Era el momento además en el que ella justo empezaba al año siguiente la colección como editora del sello Caballo de Troya, que estuvo durante 2 años. Y fue como uno de estos momentos de serendipia muy casuales dentro de la vida, porque yo me acuerdo, había ido esa tarde junto a mi compañera de piso al Louvre, y había ido como visita muy tardía, casi nocturna, de estas que abrían, y de hecho podías ver todo el Palacio del Louvre por la noche prácticamente, ya plenamente de noche, de hecho, porque era invierno y hacía bastante frío, y era una cosa muy impresionante. Y yo me estaba quedando con muy poca batería en el móvil, y además, claro, como os he comentado, los trayectos desde París hasta el pueblito donde yo vivía no eran los más cortos, 1, 2, tampoco hay trayectos ilimitados. Es decir, el último autobús que salía desde la estación de cercanías hasta mi casa, a lo mejor salía a las 11:15, una cosa así, ¿no? Entonces, era relativamente difícil llegar después. Y hubo un rato largo en el que, a pesar de que habíamos dicho de quedar, como Luna estaría en la actividad en la que estuviera, y entonces no me respondía a los WhatsApps, o sea, no me respondía al teléfono, y hubo un momento en el que yo ya dije como, bueno, pues me voy a ir, ¿no? Pero al final, cuando yo ya había cogido el tren, me respondió, y entonces en un momento en el que yo me di la vuelta del tren, de vuelta, no tenía apenas batería, y fui al bar donde estaban. Se me acabó la batería del móvil en ese proceso, o sea, se me apagó el teléfono, comenzamos a hablar, le hablé como de cómo está siendo mi vida allí, mis días en París, le conté anécdotas, le conté parte de lo que estaba viendo por allá, y allí como Luna me propuso, 1, que fuera autora de Caballo de Troya, 2, que porque no escribía sobre todo aquello que le estaba contando. Y
Y eso, quiero decir, como de forma muy casual y que ahorita podrían haber sido, si hubiera decidido en lugar de eso, como decir y coger... voy a continuar con este tren de vuelta a mi casa para llegar a una hora razonable. Que de hecho luego no fue fácil el regreso después a casa, porque no tenía batería, porque era tarde, porque me tuve que ir en medio de la noche hasta la estación, o sea, hasta la Gare de Lyon, en medio de París, coger desde allí un autobús nocturno que no me dejaba en mi casa, sino a 20 minutos caminando por autopista, por casi autovía, hasta llegar a casa. Pero todo eso, como sobreviví a ese proceso y a partir de ahí empecé con lo que fuera todo el formato del libro, que tenía un punto de exploración también, ¿no?, de los límites de la autoficción y la literatura del yo, que era un género en esos momentos, ¿no?, que está explorándose mucho, de dietario, de algún modo, de esa experiencia parisina, ¿no?, y que fue lo primero realmente que hizo o que publiqué, muy en parte también por esos azares. Lo recuerdo. Bueno, toda esa odisea en volver a casa se justificó, ¿no? Como decía Steven Jobs, ¿no? Connecting dots, ¿no? Al final conectaste porque tuviste que pasar todo aquello para ver luz al final, ¿no? Un año antes de publicar Reina pasa algo con una persona llamada Paul Preciado en 2019, ¿no? Hay un intercambio digital. Bueno, primero para los que no sepan quién es Paul Preciado, si no te importa decirlo brevemente, y di un poco lo que pasó, porque creo que hubo un intercambio epistolar que también dio bastante juego, ¿no? Sí, en Después de lo Trans, que es una serie que publiqué en 2021, hay un momento en el que hay un intercambio de correos, ¿no? Sí, un intercambio por email con Pablo Preciado, que es uno de los teóricos de la teoría queer en relación con el género más importantes que ha dado España, que estudió con Derrida, muy famoso y muy conocido también en Francia. Y tuvimos una polémica porque, o sea, todavía no había salido Reina, pero yo ya había venido haciendo como más cosas. O sea, esto ya era estaba acabando mi segundo año en Francia realmente, me había venido entrevistando en varios medios, iba adquiriendo como cierto grado de notoriedad pública. Ya no era solamente Reina, sino que ya estaba empezando con el proyecto Después de lo Trans, ¿no? Como ya me lo habían pedido desde la Caja Books. Y hubo una entrevista en la que no me acuerdo tampoco cuáles eran exactamente mis palabras, ¿no? Pero una de las cosas que Preciado ha argumentado alguna vez tiene que ver con un eslogan que a mí se me pareció más una butad, ¿no? O más algo tremendista que otra cosa, que era hablar del potencial revolucionario o emancipador del ano, ¿no? Y entonces, a raíz de una cosa a raíz de eso y otras cosas que yo dije en una entrevista, me escribió el propio Preciado un email. Fue el 10 de noviembre de 2019. Además, muy tarde, ahora que veo, porque he puesto... Esto ha sido mala intención mía, porque he puesto la hora de los correos. Este correo fue a la 1:36 de la madrugada. Y me escribió Preciado: hola Elizabeth, me parece tránsfobo y agresivo que me trates de señoro en tus entrevistas. Saludos, Paul. Y a partir de ahí iniciamos como una breve correspondencia, que está recogida entre Después de lo Trans, con sus piques y sus momentos de mayor o menor tensión. Además, como la mayor parte de esa correspondencia durante parte de esa noche, en plan hasta las 3:30 de la madrugada, íbamos conversándola, y luego alguna los días siguientes, como ya un poco en mejor tono, porque él se quedó como cabreado. Pero Después de lo Trans, más allá como de ese momento más divertido, como si dedico como un capítulo bastante extenso a hacer una crítica y reseña y labor más de disputatio, discusión con la obra de Preciado, que a veces que tiene muchas cosas valiosas, ¿no? Yo creo que Texto Yonki, por ejemplo, es un libro muy, muy importante, como también lo es
y que este personalmente es mi favorito, Pornotopía, que si no me equivoco, no sé si fue finalista o ganó el premio Anagrama de ensayo, y que es, por ejemplo, un análisis brillante sobre la relación entre la construcción de la sexualidad y el espacio íntimo, el espacio de las casas, el espacio en general, y en particular en cómo lo enfoca Preciado con la construcción de la mansión Playboy. Pues ahí queda esa experiencia con Preciado. Nos vamos a quedar en Después de lo Trans. Hoy te decía como virtud que me parecía que tenías, además le he pedido permiso para asegurarme de que no le molestaba lo que le iba a decir, pues me ha parecido que tiene un estilo centrifugado. Elisa, ¿ves cómo meterte dentro de una lavadora? Hay otra metáfora luego que también he utilizado. Sí, o una discoteca a las 5 de la mañana, ¿no? De que hay un montón de ruido. Prefiero la discoteca a la lavadora. Es una tal cantidad de ideas, de imaginación, de información, de teoría, que digo, wow. Leyendo el libro, o sea, y preparando la entrevista, digo, wow, una cantidad de estímulos que me parecen remarcables. Ahora sé que no te molesta lo de estilo centrifugado o estilo discoteca 5 de la mañana, como prefieras, pero quería pararme... Te lo voy a robar, ¿eh? Estilo discoteca 5 de la mañana. Claro, es un poco más largo, pero igual también cuela. Pero, okay, hay discotecas y discotecas a las 5 de la mañana. Claro, bueno, en París no sé, ya nos contarás, ya me contarás después qué tal. En París a las 5 de la mañana. Pero bueno, mira, quería pararme en este libro, en Después de lo Trans, y en una frase que dice que dice que estás hasta el coño de lo trans. A partir de ahí, ¿qué nos puedes decir? Sí, mira, esa voy a cogerlo otra vez, porque es verdad que está como bien redactado. Aquí. No, digo esa frase concreta. Sí. El resto del libro vosotros... Sí, sé que te tienen que dar una paguita, que ya estás cansada de ser la activista y que quieres ser otra cosa. No, esto es porque hay una parte, ¿no? En el proceso en el que estás escribiendo el libro, de la vocación o la intención del libro, que tenía que ver con... Antes de que se publicara Después de lo Trans, que salió en 2021, ya he publicado en 2020 Reina y Excepción, ¿no? Que Excepción es un poemario, un poema largo. Y ni Reina ni Excepción eran dos libros fundamentalmente trans, ni que trataran el tema de lo trans, ni que se centraran en el tema de lo trans. Y sin embargo, a mí una cosa que me molestaba era que cuando un medio hacía una reseña o hacía una entrevista, todo el rato se veía en la necesidad de decir la jovencísima escritora, filósofa y activista trans, Elisabeth Duval. Y como esto me molestó, entonces yo decidí escribir el prólogo de Después de lo Trans, que empieza diciendo: no estoy tremendamente enfadada, que también estoy hasta el coño de lo trans. Nota aclaratoria. Me he retirado, me jubilo. Quiero que me den una pensión o al menos alguna paguita por los servicios prestados a la patria posmoqueer. Ya tuve suficiente con salir en el Internet de los 14, ser portada de Tentaciones en el reportaje El futuro es trans, conceder entrevistas, que me llamaran para ir a tertuliar para Telemadrid cuando se montó el autobús de Hazte Oír, las campañas, las manifestaciones, asociaciones y organizaciones, y con Twitter, sobre todo con Twitter. Me cansé del Twitter activista o LGTB, ya está, basta. No puedo cruzarle la cara a la próxima persona que insista en que la autora que firma estas páginas es la conocida y jovencísima activista trans, Elisabeth Duval. Pero me encantaría. ¿Cómo voy a ser yo activista si no hago nada? Me dijeron una vez que tendrían que llamarme pasivista trans, en todo caso, pero que quien se refiriera a mí como activista trans o centrara mi producción en el hecho de lo trans no sabía de la misa a la media. ¿Qué razón? ¿Qué he hecho en el presente para merecer dicho apelativo? ¿En qué ámbito de lo trans me he centrado? ¿El activismo trans existe? ¿Existo en mi cotidianidad como persona trans? ¿Soy una activista por el mero hecho de existir? ¿Ana Botín es feminista militante por ser mujer y aparecer a veces en las noticias? Porque yo juro y prometo que mucho más no hago, de verdad. Que yo no tengo interés como sujeto trans, que lo mío da bastante igual, que yo no sufro tanto por la calle, que ostento una posición privilegiadísima.
Yo no le estoy salvando la vida a nadie, yo no escribo sobre lo trans, yo no me centro en el género, ni soy una teórica del género, ni quiero suplantar el trono de polvo preciado, ni cortarme el pelo como Judith Butler. Finito, Aguetza, cálmense de una vez. Y lo más divertido de este proceso es que funcionó. O sea, después de publicar un libro de 400 algo páginas sobre lo trans... ¿Ves cómo eres un torrente? Dejaron de poner activista trans en las entrevistas. Claro. Yo no sé si en parte por la amenaza. Sí, pero también quiero decir, o sea, igual que soy una persona muy tranquila, soy una persona muy poco violenta. Yo creo que los periodistas que toman en serio la amenaza no debían saber que aunque hoy lleve plataforma, mido 1,63 m y creo que no tengo un gran gancho de boxeo. Bueno, pero tienes un gran gancho intelectual. Que vale más probablemente. Mira, te iba a preguntar, la ley trans a día de hoy, ¿estás contenta? Porque esto lo escribiste hace 3, 4 años. ¿Estás contenta con el desarrollo de la misma? O... Además, o sea, fue una pura casualidad que al libro, a nivel de su publicación, le vino muy bien, porque justo como cuando estaba terminando el libro, fue como el momento en el que empezaba más el debate en torno a la ley trans, ¿no? Y, de hecho, conforme se iban reimprimiendo ediciones nuevas del libro, aparte de yo ser muy neurótica y querer como corregir o añadir cosas, añadir algún capitulito, de hecho, en la tercera edición empleada, claro, este fue específicamente el que hice porque se tradujo en Alemania, país donde ha tenido mucho éxito, por otra parte, después de lo trans, y añadí algunos capítulos para internacionalizar un poco el contexto y comentar a algunas autoras de otros países o responder a una autora de Reino Unido, por ejemplo, o algún caso específicamente como alemán. Y quise meterlos también en la versión española. Entonces, una cosa para mí importante es que no se trata de un libro coyuntural, ¿no? En el sentido de que el libro no está hecho a propósito de la reforma legal ni de lo que puede ser esa reforma legal. De hecho, el libro está escrito antes de saber cuál iba a ser el contenido de la legislación de la ley transestatal, y hay una parte en la que habla de cuestiones legales, hay uno de los prólogos en los que habla de cuestiones legales, pero no es ni mucho más ni mucho menos como el centro del libro. Yo creo, con el contenido en sí de la ley, ¿no? O sea, yo creo que parece que cumplió su función. Creo que el problema, sobre todo, más que el contenido, ha sido la forma en la que públicamente se ha dado el debate en torno a esa ley, ¿no? ¿Y a qué me refiero con la forma en la que públicamente se ha dado el debate? Yo creo que a nivel también de este debate público, a nivel de sociedad, se han aceptado y asimilado, al convertir eso en un tema de conversación principal, unos umbrales de violencia hacia personas LGTBI demasiado grandes, ¿no? Es decir, que eso haya ocupado un espacio tan central, que se haya convertido en una guerra cultural, ha acabado colocando dianas para el ejercicio de la violencia sobre gente LGTBI. También porque se ha instrumentalizado y se ha aprovechado como una especie de que viene el lobo o monstruo o elemento fácil a demonizar. Y creo que eso ha sido de las cosas más perniciosas. Es decir, quizá estamos ahora en una situación en la cual, a nivel legal, en España, para una persona trans, evidentemente, la situación es mejor de lo que lo era en 2016, pero creo que la situación a nivel de atmósfera social, aunque haya bajado ya un poco el suflé, es más violenta de lo que lo era en 2016. Y creo que es una paradoja, ¿no? Que hay que ver un poco qué se hace con ello. Claro. Bueno, quiero decirles que dentro de unos minutos vamos a abrir la palabra al público. Si alguien quiere preguntar algo o decir algo, pues nada, en unos minutos pues le daremos la palabra a aquel que quiera decir algo. Siguiendo con la violencia que acabas tú de mencionar, nos vamos a Madrid será la tumba. ¿Quién es Ramiro y quién es Santiago? Madrid será la tumba, yo estoy muy contenta con el proceso de esa novela. Es una novela que publiqué también en 2021. Ahora, luego podéis preguntarme por cosas por venir, porque llevo sin publicar nada desde 2023. En 2020 publiqué 2 libros. En
2021 publiqué 2 libros. ¿En 2022 publiqué algo? No, en 2022 paré, quizá. Que aquí me sale, sí. Intento acordarme. En 2023 publiqué 2 libros. Posteróticas del 2023. Sí, y Melancolía también. Entonces, en 2022 paré. Y en 2024 y 2025 no he publicado nada. Pero pues, esto ya era como recapitulación mental propia. Cuando escribí Marisela la tumba, una cosa que me interesaba, sobre todo después de haber hecho Reina, era muchas veces cuando en el contexto de recepción literario-cultural actual se habla de una novela o se le pregunta por una ficción a su autora o a su autor, casi que en las entrevistas pareciera que se le intenta extraer a ese autor o a esa autora una tesis, ¿no? O se intenta que en lugar de hablar de lo que es la novela, lo que es la ficción, hable de un argumento político, de una tesis política o de un presupuesto político que sería o tendría que ser el mismo que dice el narrador, ¿no? Se busca una suerte de identificación entre quien escribe y lo que escribe, como si las dos cosas fueran identificadas, como si quien escribe fuera sus narradores, por ejemplo. Y entonces a mí lo que me interesaba, para hacer Marisela la tumba, frente a esa tendencia un poco que identificaba yo, era cortocircuitar eso y hacer que eso fuera imposible. ¿Cómo hay algunas maneras, por ejemplo, de hacer que eso sea imposible? Bueno, la voz narradora, quien arrastra consigo, ¿no?, todo el peso del libro y toda la fuerza del libro, Marisela la tumba, es un fascista. La narración es la narración de un fascista que expresa ideas fascistas y es el narrador y es quien tiene el protagonismo del libro, que es Santiago, ¿no? Y para mí además fue una experiencia de la que disfruté mucho, porque no era el plan exactamente inicial, donde yo quería conocer una cosa mucho más equilibrada entre los dos lugares foco del libro, que son esta especie de historia de Romeo y Julieta, pero contada desde 2 militantes de 2 casas ocupas o movimientos no demasiado mainstream del Madrid 2016, una casa ocupa marxista-leninista y una casa ocupa fascista, que esto de verdad fue Hogar Social Madrid. O sea, hay como un punto de extracción de realidad en ambas cosas, aunque la historia es puramente ficcional. Y esa voz, particularmente del fascista, conforme yo iba escribiendo, fue instalándose poco a poco más como un parásito en mi cabeza o como la voz que realmente más me convocaba de esa trama y la que acabó arrastrando todo el libro consigo y haciéndose de alguna manera con ese protagonismo ineludible del libro, ¿no? Entonces me interesaba en como colocar en ese brete a la recepción, de alguna manera, al narrador de este libro y no podéis identificarlo conmigo, ¿no? Tenéis que hacer una recepción que es una recepción estrictamente literaria, en lugar de una recepción sociológica, que yo creo que es lo que muchas veces se hace. Sí. Pues ahí está ese libro que también, la verdad es que también está lleno de estímulos. Y empieza de forma muy envolvente, tiene unas páginas muy... Sí, es como un media res brutal, ¿no? Como lo que hablamos hoy, ¿no? Como era Chekhov, ¿no? Que parece que empieza ya muy avanzado, ¿no? Como que ya estás en medio de algo muy avanzado. Preguntas, intervenciones. Este es el momento más difícil. Eso es al principio. No sé si en mí. Una cosa que tiene que ver también con la diferencia generacional. No sé. Estaba pensando que tengo un doble de años. Sí, mejor. Bueno, a ver. Espera que te llegue el micro para que... Vergüenza por la edad es una tontería. No sería la palabra. Vergüenza no. Reflexión profunda. Bueno, eso está bien. No, pero ¿me escucháis? El contexto vital normalmente generaba una conciencia social, o al menos eso es lo que tradicionalmente veíamos, ¿no? Pero últimamente yo veo que hay contextos vitales que están generando conciencias sociales diferentes y a veces hasta inexistentes. ¿Este cambio realmente lo ves en tu generación? Y si lo ves, ¿has tenido oportunidad de analizar algunos aspectos claves de por qué se está produciendo? Justo
sea, esta es una de las cosas, y agradezco la pregunta por eso, porque me interesaba analizar en Madrid sobre la tumba, ¿no? Este protagonista fascista, Santiago, de Madrid sobre la tumba, no viene de un contexto social privilegiado, no viene de un contexto social tradicionalista católico. Su origen realmente dentro de la novela es, él es un chico que tendrá 20 y pocos, vallecano, de padre basurero, ¿no? Y sin embargo desarrolla una politización y una ideología fascista por una diversidad de motivos. Yo creo que esta idea de que necesariamente crecer en un entorno obrero, crecer en una familia obrera, te lleva a una conciencia de lo que es ser clase obrera o te lleva a una conciencia de izquierdas de algún modo, es profundamente falsa. Y lo ha sido siempre de alguna manera, porque si no fuera profundamente falsa, habría mayorías absolutas de izquierdas en la mayor parte de lugares, entre otras cosas simplemente porque hay una mayor cantidad de gente en esa situación, ¿no? Y entonces esa gente tendría que tener esa conciencia, y al tener esa conciencia, obraría también en consecuencia. Esto no sucede, ¿no? Porque hay muchos, y desde un componente más ensayístico, un componente más de pensamiento, también en melancolía hay un poco de análisis sobre por qué no sucede ese tipo de conciencia real, ¿no? Se da como lo que algún marxismo ha definido como falsa conciencia, o algún tipo de falsa conciencia. Y yo creo que no sucede porque realmente, claro, al final, sobre todo en sociedades contemporáneas, importan muchas más cosas que solamente la clase, y también porque los modelos que se venden frente a la clase son sobre todo modelos aspiracionales, ¿no? Cuando tú tienes ahora a mucha gente joven o muchos chavales que se tragan un mensaje relacionado con las criptomonedas, los criptobros, el libertarianismo económico, los impuestos son un robo, los impuestos no valen para nada, sino que el Estado te lo está robando todo y se lo queda, pero tú por ti mismo podrías lograr alcanzar cualquier cosa y valerte de eso para salir adelante. Hay ahí como una especie de modelo aspiracional, ¿no? En un momento en el que ven que el sistema tal y como es no les ofrece una vivienda, no les ofrece una salida, no les ofrece una seguridad, no les ofrece un orden, se buscan como otro tipo de alternativas, otros recovecos por los cuales colarse. Pero que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Esa incapacidad para ver un futuro, esa incapacidad para proyectarse en ese futuro o proyectar cuál va a ser su vida, y ante esa incapacidad encontrar un poco el relato que más les convenza, no solamente a ellos, sino al grupo y de forma colectiva, ¿no? Eso es algo que evidentemente que está sucediendo, y cuando los medios a través de los cuales nos ideologizamos son ahora medios también tan caóticos o con tanta diversidad de mensajes como puede serlo Internet, ¿no? Es decir, no hay una autoridad fuerte de la cual ahora la juventud beba ideológicamente, ¿no? No hay una persona que marque esa autoridad, ni siquiera una persona concreta frente a la cual rebelarse, ¿no? Es una diversidad de estímulos mucho mayor, y agentes interesados en esa ideologización, pues se vuelve también mucho más complejo. Y revertirlo también por eso es muy, muy difícil, porque también en producir todos esos contenidos que van siendo absorbidos hay mucho dinero de por medio. Y hay muchos intereses también que se cargan de por medio. Hay esperanza, ¿no? Sí. No, hay una, Gracias. Hay una frase de Kafka, que es una frase súper deprimente, que dice: hay esperanza, infinita esperanza, pero no para nosotros. No, yo creo que también para nosotros. Hay que enmendar esa frase de Kafka. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Alguien quiere decir algo por ahí? La gente cuando mira piensa así, me recuerda como cuando estaba en el colegio y el profesor miraba. Te voy a preguntar sobre tu poesía. Dinos algo sobre tu poesía. Por ejemplo, poserótica. Poserótica es una irregularidad que tienes, que para ser un libro de poemas es muy largo. Son 240 páginas, que es raro dentro de un libro de poemas, pero es que sí que tiene también como esta cosa centrífuga o esta cosa envolvente, porque está compuesto como de
muchos textos escritos a lo largo también de mucho tiempo y revisitados las revisiones sobre esos textos, ¿no? Pero al final, yo realmente también lo que tiene que ver con la poesía, hay un punto a pesar de todo lo demás, pero en la relación con los temas, por ejemplo, yo soy muy clásica en eso, ¿no? O sea, los dos grandes temas que trato ahí son la muerte y el amor. Entonces, me derivo en un clasicismo. La muerte y el amor. Pequeño. Bueno, estamos finalizando el acto. Quería, si no hay manos levantadas, hacerle alguna pregunta. No seáis tímidos. Mira, aquí no sé cuándo voy a volver a Lanzarote. Claro, por eso. Aquí hay alguien que quiere intervenir y ya viene el micro volando. Si no hablo alto ya. Sí, pero para que se grabe, ¿no? Como lo grabamos, se escucha mejor con micro. Muchas gracias. Te quería preguntar, ¿tu mejor libro ya lo has escrito o lo tienes en la cabeza? Al principio hablabas de un proyecto que quisiste abarcar demasiado y me preguntaba si ese proyecto todavía sigue en tu cabeza y si de los que tienes ya, si me recomendaras uno, ¿cuál sería? Pues mira, yo creo, claro, una cosa, no me acuerdo que le hacía esa reflexión, pero le hacía la reflexión de que al final quienes escribimos somos muy malas madres o muy malos padres porque nuestro favorito siempre es el último, ¿no? Entonces somos como profundamente injustas y profundamente injustos con todo lo que ha venido después. Además porque, claro, al final en el ciclo de publicación, tú, por ejemplo, a lo mejor escribiste algo hace 6 años, te toca publicarlo hace 5 años, han pasado ya 5 años desde que lo publicaste y ya te has distanciado también de la persona que eras cuando lo estabas escribiendo, ¿no? A mí ahora mismo me pasa que estoy a punto, entrego en breves, pero estoy a punto de terminar una novela, aunque seguramente todavía quede como un tepecillo para que salga publicada, pero estoy a punto de entregarla. Y mi cosa favorita que he hecho hasta ahora es esa novela, de la cual no puedo como contar nada o dar detalles, más allá de que yo creo que probablemente va a ser el libro más largo que he escrito hasta la fecha. Aparte de eso no puedo contar mucho. Y luego, realmente, como he escrito poesía, ensayo y novela, yo diría que la recomendación, o sea, siempre que alguien me pide como recomendación de qué le recomendaría, yo creo que depende de si esa persona es más lector o lectora de ensayo, de novela o de poesía, ¿no? De novela recomendaría Maestro de la tumba, de ensayo depende de si quiere algo más denso o algo más ligero, Después de lo trans es más denso, Melancolía es más ligero y de poesía recomendaría pues, erótica. Gracias. Bueno. Te voy a hacer hay una pregunta ahí. Buenas, Elizabeth. Gracias por venir, porque tenía muchas ganas de desvirtualizarte. Te llevo siguiendo desde hace tiempo. Y hay una cosa que a mí me da mucha curiosidad de los escritores, porque cada uno tiene una manera diferente de no de escribir en cuanto a escribir, sino de ponerse a escribir. Por ejemplo, Kierkegaard tenía varios libros y tenía un cuarto diferente donde se ponía a escribir cada libro. Virginia Woolf tenía una rutina muy estricta y quería preguntarte cómo es tu rutina de escritora. Justo ha salido ahora este libro de Álvaro Colomer que precisamente habla de las rutinas de escritores. Yo, confieso, soy una escritora muy poco rutinaria, o sea, cumplo muy mal con la cuestión de tener como una disciplina estricta a la hora de escribir. Suelo o sea, el lugar donde más escribo es en casa, en el despacho, primordialmente. Mi ordenador es un portátil, pero tiendo a escribir con un teclado inalámbrico, lo cual es una cosa un poco absurda en realidad, porque es sumarle un teclado más a una cosa que ya tiene un teclado, pero en realidad lo prefiero. Tiendo a hacer notas a mano, pero escribo siempre con teclado, porque además una cosa que me importa mucho, con la cual soy muy maniática, es el maquetaje en la página, o sea, maquetarlo en la página. De hecho,
Muchas veces cuando escribo lo hago modificando el tamaño del documento de Word para que tenga unos márgenes parecidos a los que tendría un libro impreso y tenga un tipo de letra parecido al que tendría un libro impreso para poder imaginarme cómo quedan las palabras dentro del margen de la página. A nivel de horarios, por ejemplo, no suelo... O sea, la única cosa rutinaria es... me cuesta mucho escribir por las mañanas, como muy por las mañanas, que es una cosa muy contraria a muchos escritores que te recomiendan solamente de escribir por las mañanas o que eran de levantarse a las 5 de la mañana para ponerse a escribir o robarle unas horas al día. Yo, un poco al contrario, mis horas de máxima productividad son siempre la tarde o la noche, que depende de si hay inspiración, momento de inspiración o no, pero puedo estar escribiendo hasta las 3 o 4 de la mañana en algunas ocasiones. Cosas sin las que puedo estar mientras escribo. Sé que está muy mal, pero soy fumadora y fumo mientras escribo en el despacho, que es una actividad que no puedo evitar. ¿Y qué más? Bueno, releo mucho conforme voy escribiendo. Y otra cosa que me gusta mucho hacer es, me gusta mucho escribir y me concentro muy bien en los viajes en tren o viajes en avión. Y casi siempre escribo escuchando música. Hay distintas músicas que asocio a distintos libros. En el caso de Después de lo trans, lo escribí escuchando una playlist de tecno oscuro. En el caso de Madrid sobre la tumba, era un disco de Daniel Harl. Y en el caso de lo que estoy escribiendo ahora, va variando, pero algo con lo que he estado mucho es las bandas sonoras de Preisner, que es el compositor que hace las bandas sonoras para varias películas de Kieslowski, bueno, casi todas las películas de Kieslowski, incluidas Azul o La doble vida de Verónica, o que también tiene una versión del área de la Lacrimosa muy bonita. Y hay un montón más de detalles, pero... Ahí queda esa metodología. Lo que está claro es que cuando te pones, te pones. Sí, pero o sea, es una metodología muy caótica, ya te digo sí, que no... Pero bueno... o sea, es muy neurótica. Hay una pregunta más por ahí. Mientras produzca... Una pregunta muy corta. ¿Piensa leerse el Premio Planeta que se va esperando cada año? Debo confesar, quizá peco de mala cultura lectora, pero hace mucho tiempo que no leo Premios Planeta. Quizá... No lo he leído nunca. Claro, iba a decir quizá desde antes de nacer, ¿no? Había una época en la que había Premios Planeta. No me acuerdo. Creo que estaba hoy en Twitter esta anécdota de la leyenda ofrecerle a Miguel Delibes el Premio Planeta y él negándose, ¿no? O hay textos de Rafael Chirves hablando también sobre el Premio Planeta. Yo nunca he tenido el hábito de leer el Premio Planeta. Pero, bueno, un Premio Planeta que sí me gustaría leer, pero creo que es finalista. Creo que no lo ganó, creo que está mejor. Es el que ganó Beatriz Serrano. Beatriz Serrano. Pero el que fue hace unos años, pero creo que fue finalista, no lo ganó. El Premio Planeta, el primero conocido y el segundo un poquito de calidad. Sí, creo que no leer el de... No estoy versada en la obra de Juan del Val. Sí. En otras sí, sobre Lacan puedo responder preguntas. Mira, te voy a hacer la última pregunta y cerramos el acto, si no te importa. Un giro total. Sumar. ¿Por qué te vas de Sumar? Estoy pensando en la respuesta. No es que tenga poco clara la respuesta de por qué irme en este momento. Una cosa que me pasa, entre las cosas, con la política, a pesar de que es una actividad que yo creo que está poco valorada socialmente para la cantidad de sacrificio que supone, ¿no? Es una actividad muy meritoria para la gente que está ahí, pero me pasaban varias cosas, entre ellas me quitaban mucho tiempo para pensar, para la escritura,
la política tiene también una tendencia a llenar la cabeza de datos y cosas inútiles, ¿no? Que, quiero decir, también sucede en parte solamente acudiendo a las tertulias, pero en tertulias como la menor cantidad de cosas, ¿no? Datos inútiles que tenéis que tener es menor, pero cuando tenía que estar informada de todas las proposiciones no de ley que se votaron en el Congreso, pues la cantidad de basura cerebral que acaban estando en la cabeza de una es una cantidad infinitamente mayor, ¿no? Y eso ocupaba una cantidad de espacio y ejercicio mental en cosas que luego yo sentía que no servían para tanto, que me quitaba de otras cosas que realmente apreciaba. Y luego me fui también, o sea, porque creía, a pesar de que la política también otorga como un montón de repente de privilegios, ¿no? O sea, dejar la política para mí supuso también renunciar a un contrato de salario indefinido y volver a ser autónoma y renunciar a un sueldo probablemente mejor del que iba a tener de ninguna otra manera. Pero sentí también que ahí iba a estar más insatisfecha e iba a ser menos feliz que escribiendo. Lo cual no implica que me desentienda de los asuntos del mundo o de los asuntos que tienen que ver con la vida pública o con la política, ¿no? Pero como mi alma y mi corazón en ese momento no estaba ahí. También en el momento en el que en las elecciones generales del 23J me pidieron ser portavoz durante la campaña y yo acepté, yo he de confesar que lo hice pensando que esas elecciones iban a perderse, ¿no? Y lo hice diciendo, no me sentiría bien conmigo misma si en un momento en el que hay como que aportar todo lo que se pueda aportar, yo voy y hago como brazos cruzados o como si no fuera conmigo, ¿no? Y luego de repente me encontré en un brete ante el hecho de que no se perdieron y de repente había que hacer más cosas, ¿no? Pero es una cosa que sí es verdad que siempre había pensado como una vocación transitoria que se acabó alargando más de lo que a mí en su momento me habría gustado. Pero si no publiqué nada en 2024-2025, fundamentalmente fue también por la política. Claro, es que no puede estar en... No se puede estar en misa y repicando. No se puede estar... no, y o no se puede nadar y guardar la ropa. Y aún así me parece que tiene una capacidad de ubicuidad alucinante. Bueno, yo creo que ya llevamos un tiempo razonable de charla. Creo que ha llegado la hora de despedirnos. Creo que ha sido súper interesante tener a Elizabeth. Hemos hablado de su adolescencia, de Barajas, de Plasencia, de esos colegios, de su obra, de su parte parisina, de sus ideas políticas. Al final no hemos hablado en francés, que dijimos que íbamos a hablar en francés al principio. Sí, para bueno, vacilar. si tú ves, on va a hablar francés. No, teníamos la coña de hacer la charla en francés, pero claro, hubiese quedado súper asquerosamente pedante. Pero así que... Te dejo quedar a ti como pedante. Sí. Bueno, entonces... nada, yo les voy a decir un par de cosas. Primero vamos a seguir el ritual que solemos hacer en el festival. Le vamos a traer a Elizabeth el libro de invitados para que firme, para que nos diga unas palabras al festival. No te olvides de poner tu nombre y la fecha. No lo pongas en ruso, por si acaso. Te voy a tener que preguntar, eso sí, para que veas... Sí, me ha dejado trastocada lo del retiro budista. Lo de la tiñosa. ¿En qué día estamos? Hoy es 16. 16. Hoy es 16. Sí, 16 de octubre. 16 de octubre, claro. 2025. Pues, yo creo que firmando algún libro este año casi me equivoco y pongo el 24. Claro. En Rusia sería 2013. Antes iban 12 años por detrás. Claro, con el calendario. Exactamente. En segundo lugar, a ustedes decirle que nos vemos en la charla de Cristina Fernández Cubas aquí. No le hagan caso al programa que pone Teatro de Tía. La charla va a ser aquí. Regístrense. Ya hay un montón de gente registrada, pero cuidado para no quedarse fuera, porque aquí las plazas son más limitadas. Y ahora sí, por favor, le brindamos un fuerte aplauso a Alice. Sí.